Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias de la Salud por recibirme, por recibir a mí y a mi equipo, a todo el equipo que traigo aquí. Creo que lo primero y lo que es de recibo es empezar a presentar al equipo. Empiezo por aquel lado. Tenemos gente del equipo aquí conmigo y gente también ahí en primera fila. Es María Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras, que va como vicerrectora de estudios. Carmen Carretón, de la Facultad de Económicas y Empresariales, que va como vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado. A Isabel Sospedra, que creo que la conocéis, que iría como vicerrectora de Salud y Bienestar. A Ignacio Martín Gullón, como vicerrector de Innovación e Infraestructuras. Y empiezo por allí, Toni Maestre, como vicerrector de Culturas, Espacios Creativos y Lenguas. Pepi Parreño, como vicerrectora de Empleo y Empleabilidad. Encarna Jimeno, como vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad. Federico López, como vicerrector de Internacionalización. Begoña Fuster, como vicerrectora de Planificación Económica. Miguel Cazorla, como vicerrector de Estrategia Digital y Calidad. Ángel Berenguer, como vicerrector de Investigación. Y José Antonio Jiménez Olmedo, como vicerrector de Estudiantes y Deportes. Bueno, muy bien, pues voy a empezar a hacer un poquito la presentación de las ideas programáticas del programa, pero lo primero que quiero es felicitar a la facultad por las recientes, el reciente éxito en el ranking de Shanghái, que estáis entre los, creo que es 300 y 400, si no me equivoco mal, la titulación de enfermería. Yo siempre sé de vuestra gran labor, que habéis estado todos estos años luchando porque vuestras titulaciones estén en las cotas más altas. Sé la reputación que tenéis a nivel nacional y bueno, y esto también refleja la reputación que tenéis a nivel internacional. Otras titulaciones pues no aparecen en esos rankings porque a lo mejor son más pequeñitas, más minoritarias, pero sé de la buena labor que hacéis en todo momento para eso. Hemos preparado un programa electoral con 100 puntos. 100 puntos que vienen muy pensados, muy reflexionados, pero que detrás de ellos 100 puntos hay como 3 ideas programáticas importantes. La primera es la simplificación administrativa. Es una idea que tiene que imbuir todo el programa. La simplificación administrativa es importante porque todos, tanto profesorado, estudiantes y PTGAS, tenemos que hacer tareas delante del ordenador y todos vemos cómo año a año esas tareas se van aumentando. Tenemos que tener claro que hay una serie de normativa que nos viene impuesta y que la tendremos que cumplir. Somos una universidad pública, recibimos subvenciones, recibimos dinero de fondos públicos, por lo tanto hay una normativa que nos viene impuesta externa y que tenemos que cumplir. Pero aquella normativa que viene interna nuestra o que resulta de aplicación de esa norma, como nosotros vemos que cumplimos esa normativa externa, que ya es nuestros procedimientos internos, son los que tenemos que revisar y actualizar de forma clara, de tal forma de que si una cuestión se puede hacer en un paso, no la hagamos en 4. Tenemos una gran labor por delante para hacer de automatización, de robotización de procesos, es decir, todo aquel proceso que sea muy repetitivo y que sea muy predecible, pues hacerlo de forma automática, y luego siempre es mucho más sencillo revisar un documento que no empezar a teclear y marcar cuestiones. Y si es posible, y no si es posible, introducir la inteligencia artificial en todas estas cuestiones. A veces nos da un poquito de miedo, porque la inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, tiene sus dos caras, pero la inteligencia artificial bien usada puede suponer un gran ahorro de tiempo y gestiones. Y para eso, bueno, pues no ha podido venir la gerente que llevo en el equipo,
es María Ángeles Valdés. Lala, para quien la conozca, que viene del servicio de informática y es una de las grandes expertas o la persona que más conoce Universitas 21 dentro de la universidad, porque es la que lidera la interacción de implantación de Universitas 21 en la Universidad de Alicante y también tiene que luchar con la empresa para que los programas sean lo más amigables posibles. Y hace un perfecto equipo con Miguel Cazorla, que es del Departamento de Inteligencia Artificial y que bueno, pues es experto en estos temas y queremos que esa solución sea de forma conjunta y que implique a todos los niveles. Es decir, habrá que hacer una revisión exhaustiva de todos los procedimientos, detectar aquellos procedimientos que sí son, que no podemos tocarlos porque nos vienen impuestos por fuera, pero aquellos todos que sean internos habrá que tocarlos. En segundo cuestión que queremos que es muy transversal es un gobierno transparente. Un gobierno transparente que no significa única y exclusivamente que todas las cifras de la universidad estén expuestas, sino un gobierno transparente supone que las decisiones que el equipo de gobierno tome se comuniquen de forma adecuada, se expliquen y se dé el razonamiento que hay detrás para tomar esa decisión. En algún caso, y yo creo que tenemos varios ejemplos, en el que ha habido decisiones que se ha tomado por parte del equipo de gobierno que los propios implicados en esas decisiones hemos sido los últimos en enterarnos. Por ejemplo, en el tema de remanentes, fue uno de esos ejemplos. Al final, y además se llevó una política en cada momento, en función del Estado o de cómo veían la situación, pues se fue modulando esa respuesta. Eso es lo que no creemos que no puede pasar. Es decir, las decisiones se toman, se meditan, se estudian. Hay un planteamiento detrás y en el momento que se ha decidido tomar esa decisión, lo que hay que hacer es comunicarlo. Y los primeros interesados son los primeros que tienen que saberlo. No solamente cuál es la decisión, sino los motivos por los cuales se ha tomado esa decisión. Por último, tenemos el problema, tenemos el tema de pertenencia, de reforzar el sentido de pertenencia a la Universidad de Alicante. Vamos cumpliendo años, la Universidad de Alicante ya tiene 45, pronto, sí, 45 años acaba de hacer, pronto cumpliremos los 50. En cuestiones de rankings, ahora que estamos hablando de este tipo de cosas, pues pasamos de ser, en algunos rankings, pasamos de ser una universidad nueva a una universidad, como si dijésemos, senior. Y yo creo que hemos perdido, y nuestra impresión como equipo es que hemos perdido ese sentimiento de pertenencia. Tenemos que reforzar ese sentido de pertenencia, tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a la Universidad de Alicante. Y todas estas cuestiones que estamos hablando impiden que veamos la Universidad de Alicante como algo más que el lugar donde vamos a trabajar. Tenemos que implicarnos con la Universidad de Alicante porque si nos implicamos al final, a la larga, seremos, trabajaremos más, rendiremos más y al final conseguiremos más éxitos. Y sobre todo porque también tenemos que competir con fuera. La provincia de Alicante es una provincia pequeña en extensión, es muy grande en población, pero es pequeña en extensión. Tenemos universidades públicas relativamente cerca y determinadas zonas de la provincia se pueden ver más, conectadas o tendentes a ir, por ejemplo, toda la Vega Baja a Murcia o incluso la Politécnica de Cartagena, alguno de los estudios, o, aunque quede Valencia más lejos, el potencial de la Universidad de Valencia o de la Politécnica de Valencia no podemos dejarlo detrás y ese potencial pues hace que sean polos atractores, sobre todo de zonas de la provincia que muchas veces se han sentido más inclinados a ir hacia Valencia que hacia Alicante, aunque esté un poquito más lejos. En ese sentido, necesitamos asentarnos en el territorio
para que no perdamos que todo el territorio nos siga viendo como parte suya. Y luego tenemos una amenaza muy seria que son las universidades privadas. Las universidades privadas que empiezan a quitarnos alumnos en másteres, nos están quitando alumnos en ciencias de la salud y a vosotros os afecta, pero en grados de momento no habían estado tan activas o por lo menos, pero empiezan a estar muy activas en grado. Y tenemos que ser capaces de explotar nuestras ventajas competitivas. Nuestras ventajas competitivas es el profesorado que tenemos muy bien capacitado y con altos niveles de conocimiento. En otras cuestiones seremos menos flexibles. ¿Por qué? Porque somos una universidad pública y a veces la cuestión pública requiere más problemas. En salud sé que tenemos lo de las prácticas hospitalarias, que bueno, pues teniendo hospitales públicos lo tenemos resuelto, pero en algunas otras titulaciones que no necesitan única y exclusivamente prácticas hospitalarias, como puede ser la de nutrición o la de logopedia, pues necesitamos reforzar de forma muy fuerte los convenios con empresas. ¿Por qué? Porque ahí es donde las universidades privadas nos están metiendo los goles. Se mueven mucho mejor con las empresas privadas, consiguen mejores centros y al final un estudiante dice, bueno, pues si yo he trabajado en este centro y luego me da una experiencia, pues, o incluso me puedo quedar trabajando, pues ahí es donde tendremos que luchar. Por eso he separado estudiantes de empleo y empleabilidad, porque creemos que es una parte muy importante y si queremos ser una universidad moderna del siglo XXI es lo que debemos hacer. Creo que ahora, bueno, pues una vez que he pasado a desgranar un poquito las ideas generales del programa, creo que bueno, puedo empezar a centrarme en cuestiones específicas que os afectan a vosotros. En primer lugar, ya sabéis que siempre he valorado mucho la Facultad de Ciencias de la Salud. Sé que las infraestructuras que tenéis son muy escasas, están pensadas para una facultad pues, de finales de los 90, que prácticamente solo tenía los estudios de enfermería, que se ha quedado muy pequeña y para el crecimiento de la facultad, con los estudios de logopedia y con los estudios de medicina, es necesario tener infraestructuras nuevas, porque no podemos ser pues, simplemente un sitio donde los estudiantes ven, les demos clase y los profesores no tengan casi ni donde sentarse. Mi compromiso es con ese tema y, desde luego, siempre lo he dicho, necesitamos financiación externa para ello. Si alguno de vosotros lo sabréis, porque participasteis en la creación de los estudios de medicina y enfermería que se implantaron en la UJI, pues en la UJI hubo una financiación en el 2011 de 10 millones de euros para el nuevo edificio. Mi compromiso es luchar por la financiación externa, pero si no tenemos financiación externa, pues habrá que solucionarlo de forma interna. También quiero que sepáis que ahora mismo somos, de las universidades públicas valencianas, la peor financiada en relación a los estudiantes que tenemos. Es un modelo que se negoció hace mucho tiempo, que probablemente haya quedado desfasada y que, bueno, pues que también mi compromiso es hacer valer el peso de la Universidad de Alicante y de sus estudios y sobre todo de todo lo nuevo que estamos implantando para recibir la financiación que nos merecemos. Por otro lado, sé que el profesorado de aquí está muy comprometido con todos los estudios, sé que estáis muy implicados en la implantación de todos ellos. Ha habido algún ataque por ahí de la Miguel Hernández que desde luego yo no entiendo, porque además
está comparando dos situaciones distintas, primero y segundo que tenemos implantado, con ellos, o con su primero y segundo. Y yo, perdonadme que os diga, primero y segundo, porque además estuve en la comisión, primero y segundo, se asientan los conocimientos básicos de la titulación de medicina. Y muchas veces los conocimientos básicos de la titulación de medicina no son específicos de médicos. De hecho, además, tuve en ese día la precaución de mirar, voy a ver los premios Nobel de Medicina que se dan y qué formación tienen esos premios Nobel de Medicina. Pues lo que me encontré es que, porque los premios Nobel lo que en realidad están premiando son descubrimientos muy básicos que luego hacen avanzar el resto de los tratamientos, porque comprenden cómo entra un virus en una célula y eso es lo que luego permite mejores tratamientos, ese tipo de cuestiones. La proporción de médicos era muy, muy baja. Pues bueno, ese tipo de cuestiones creemos que tenemos que cuidarla. Luego ya puedo empezar a lo mejor a desgranar, y si luego ya con las preguntas, pues bueno, algunos de los compañeros que están aquí conmigo del equipo ya hablarán. Creo también que es importante realizar un esfuerzo por la estabilización de la plantilla. Por la estabilización de la plantilla porque tenemos muchos asociados. En vuestro caso, la mayoría de ellos son asociados que son necesarios, pero también puede haber asociados que en realidad quieran realizar carrera académica. Nuestro compromiso es con aquellos asociados que quieran realizar carrera académica y estén, por ejemplo, acreditados, porque ya estén haciendo una investigación, pues usando las herramientas que dispone la LOSU, pues crear procesos específicos para ellos de estabilización. Porque creo que es importante retener ese talento que enriquece de forma muy especial a titulaciones como las que tenéis en las ciencias de la salud. En segundo lugar, pues en función de las plantillas, puede ser necesario tener en cuenta las jubilaciones. Aquí veo caras más jóvenes, pero también habrá, en función de los departamentos, habrá procesos que empiecen de jubilación relativamente pronto y no afecten a una persona de vez en cuando, sino que haya un grupo de personas que se vayan a jubilar en momentos específicos, en periodos cortos se produzca una jubilación. Ese tipo de cuestiones, y aquí está la vicerrectora de Ordenación Académica que os lo puede confirmar, hay que analizarlos y tratarlos de forma específica para cada uno de los departamentos, porque cada uno de los departamentos es distinto. No puede haber una fórmula concreta, específica, y diga, no. Tenemos además que preverlo con tiempo. ¿Por qué? Porque un profesor asociado, perdón, un profesor titular o un catedrático o un PPL que se jubila, tiene un bagaje, tiene una experiencia, a veces llevan equipos de investigación, que si se jubila y únicamente se dota de plantilla después de jubilarse, pues mucho de ese conocimiento, mucha de esa experiencia se va a perder. Entonces, hay que hacer un plan de previsión y empezar a dotar plazas de ayudante con tiempo, o las plazas que consideremos con tiempo, para que ese relevo generacional, que sí o sí nos va a tocar hacerlo, tenga lugar. Es importante, como ya os digo, planificarlo y preverlo. En la cuestión de estudios, yo creo que ahora mismo pues los estudios los tenéis bien adaptados. En algún caso, como fui vicerrector de estudios, me vi implicado en alguna reforma que hubo que hacer importante para adecuarnos a la normativa europea. Pero cualquier modificación que sugiráis es bienvenida. En las cuestiones que a lo mejor sí interesa hacer más incidencia, y yo sé que vosotros trabajáis muy bien en el tema de másteres, es en el tema de másteres. Podemos empezar a trabajar en másteres, por ejemplo, en modalidad semipresencial. Sé que tenéis
muy buenos contactos con Latinoamérica y que ese estudiantado de Latinoamérica es un cliente potencial muy bueno. Pero probablemente su problema es que no puede venir 9 meses a hacer el máster. O que haya profesionales que estén trabajando y que quieran especializarse y recibir un máster específico y que tampoco puedan venir todos los días a cursar el máster. Para eso vienen muy bien las formaciones semipresenciales, es decir, aquellos másteres, por ejemplo, si lo diseñamos específico para Latinoamérica, que hagamos un periodo formativo online de 2-3 meses inicial, donde se le planteen una serie de cuestiones, se les haga hacer unos trabajos, luego vengan 2-3 meses a hacer una parte presencial intensiva y donde también, porque a veces lo que pone los problemas son las evaluaciones totalmente online, ABAP, que es quien nos acredita ahora, o ANECA, pues pueden poner problemas, pero si tenemos una parte de evaluación presencial, ya sabes que esa parte la tienes cubierta, se cubre la evaluación presencial con periodo y luego otros 3 meses de trabajos fuera. Lo mismo puede ser para másteres que se planteen para personas, para profesionales que se estén ya trabajando, que a lo mejor se puede hacer programación de este tipo, pero a lo mejor concentradas en 2 días a la semana, que les es más fácil liberar 2 tardes. Ese tipo de cuestiones son las que planteamos. Y luego, bueno, yo creo que el tema de las infraestructuras, también he visto cómo está la entrada, que esperemos que podamos resolverlo y daros, desde luego, mayores espacios, porque yo, vamos a ver, he estado en equipo de gobierno, estuve en el anterior, no en este, sí había unos planes desarrollados, sí sé que se os pidieron necesidades, pero yo ya no he vuelto a saber nada más qué ha pasado con todo aquello que se preparó, que se dejó listo, que bueno, que puede gustar más o menos, que se puede modificar más o menos, pero que no he visto nada. Sé que se ha creado el aula de anatomía, que era una de las necesidades urgentes, y el aula de anatomía, pues, bueno, ya sabéis, vino con financiación, o gran parte se financió con los fondos que nos llegaron a las universidades por aumentar el número de entrada. Es decir, no fue financiación específica que llegase a la universidad por implantar el grado de medicina, sino fue una financiación que el Ministerio otorgó a todas aquellas universidades que quisieron aumentar el número de plazas de nuevo ingreso, y que aquí en la memoria inicialmente teníamos 75 y creo que se ha quedado en 86. Inicialmente fueron 83 y luego 86. Por último, ya la última cuestión, yo creo que es ya os he dicho del plan de estabilización. Sé que se ha aprobado también un plan que viene totalmente financiado por el Ministerio. No sé cuántas plazas os tocarán, que son todos los asociados de 18 y 15 horas que pasan a 12 horas. Perdón, créditos, no horas. Que pasan, que es un plan también que nos ha llegado prácticamente llovido del cielo, pero también como regalo un poquito envenenado, porque son 112 plazas que se tienen que sacar de aquí a junio. Luego vendrán otras 73 que vienen financiadas por la Generalitat, pero esas van a más largo plazo, creo que hasta finales del 27-28, hasta junio del 28 se podrán ir dotando. Son un regalo envenenado porque luego dentro de 6 años habrá que estabilizarlos, y porque también son tantas que nos va a costar cubrirlas. Daros cuenta de que el número tan elevado, a veces dices, uy, un número elevado es una buena señal. No, un número elevado en este caso es una mala señal. Una mala señal porque quiere decir que tenemos muchísimo asociado.
Y en los últimos 4 años no se ha reducido de forma significativa. Otras universidades públicas valencianas lo han reducido de forma significativa porque han creado un plan de estabilización del profesorado asociado. Nosotros queremos crear un plan de estabilización del profesorado asociado, sobre todo usando determinadas facilidades que ahora otorga la LOSU para, por ejemplo, aquellos asociados que estén acreditados y lleven más de 2 años trabajando, siempre que lo permitan las tasas de reposición, y como es lógico, lo que está por encima de todos, el dinero, pues se puede crear. Y también en este sentido, y también crearemos un plan propio de estabilización de profesorado asociado. Y como os decía, esos 112 plazas es un número muy elevado porque representa el 26% de las plazas otorgadas en la Comunidad Valenciana. Mientras que por número de estudiantes de grado y máster, que es en realidad lo que tenemos que computar y lo que nos da un poquito la carga docente que tenemos, solo tenemos el 20% de la población universitaria valenciana, pública. Con lo cual, estamos peor que otras universidades. Y ya no digamos de fuera de la Comunidad Valenciana, que tienen otro tipo de financiación. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo, creo que en esta tanda sacaba 35. Es un poquito más pequeña que nosotros, lo cual quiere decir que está mucho mejor. Nuestra idea es estabilizar todo ese profesorado. Y yo creo que ahora mismo también, y quiero poneros aquí un reto, creo que también ya estáis en condiciones de captar talento. No solamente retener el que estáis formando, que es muy bueno, sino captar talento. Es decir, a través de los programas que vienen. Ramón y Cajal, sé que son muy competitivos y que hay veces por las áreas en las que estáis no os tratan demasiado bien, y eso lo sé, pero podemos empezar a captar talento a través de Ramón y Cajal, becas Yente, y mi compromiso es con todo aquel talento que atraigáis con este tipo de convocatorias de excelencia, pues una vez que han pasado los filtros que tienen que pasar, una vez que han acabado o que están acabando su periodo con las ayudas, pues estabilizarlos, porque además hasta ahora iban por el 15% de tasa de reposición, que tenían el I3 o el R3, y hasta ahora no hemos cubierto nunca ese cupo de reposición, esa tasa de reposición, con lo cual, persona que tengamos, persona que tenemos una plaza para él. O sea que sí os animaría a... Sé que por las áreas en las que ahora mismo estáis es un poquito más complicado, pero sí que os animaría a hacer todas estas cuestiones. Por mi parte, yo creo que ya he hablado demasiado, me he enrollado un poquito. Ahora estoy abierto a lo que vosotros queráis decir, preguntarme, iremos respondiendo aquí nosotros y el equipo. Sí. Enrique, gracias por estar aquí y por presentar tu programa en la facultad. Yo quería hacerte 2 preguntas. Una primera es, hay un mensaje en uno de tus carteles que dice: hemos venido para hacer enriquecer el futuro de la UA, no para que siga en desamparo. ¿Hasta qué punto ese mensaje se alinea con los valores de la UA, que están escritos y declarados? ¿Y hasta qué punto lo consideras que guarda o está en relación con lo que algunos llaman estilo o corrección académica? Esa sería una. Estilo o corrección académica. Lo digo porque para quien esté tomando nota. Y otra cuestión. ¿Estás dispuesto a compartir estudios de ciencias de la salud en un campus interuniversitario con la UMH? Vale. Gracias. En primer lugar, ese mensaje está puesto porque yo creo que en algún otro momento ha habido mensajes mucho peores que hemos visto que no. Creo que es simplemente un guiño y una pequeña ironía. No tiene nada más detrás. Un poquito de sentido del humor. A veces en las campañas las hacemos muy serias y bueno, hay que tomar las cuestiones con un poquito. No, yo creo que esto no es un chascarrillo, pero bueno. Con la cuestión opinable. En esas cuestiones, Miguel, no. Pues ya está. No, por eso. Que ahí no voy a entrar a discutir contigo.
En segundo lugar, el segundo tema, ahora mismo yo no tengo... Yo, como fui la persona que lideré el proceso de gestionar la memoria y de gestionar de gestionar la memoria, mandarla a ANECA, conseguir su verificación y en su momento pues luchamos porque nos autorizaran el título, no lo logramos, hasta 2020 yo tengo mucha información sobre qué es lo que pasó. A partir de 2020 yo la información que tengo ahora mismo es única y exclusivamente por los periódicos. No sé exactamente cuál es la propuesta general de la Generalitat Valenciana. Tú como rector, como candidato a rector, siendo... No, vamos a ver, déjame que acabe, Miguel. Déjame que acabe. Entonces, vamos a ver, yo me sentaré en la mesa con la Generalitat Valenciana y con la Miguel Hernández. Veré las propuestas que nos hacen. Si yo considero que la propuesta que nos hacen, porque tampoco sé si es compartir estudios, crear un campus interuniversitario, no sé exactamente, no tengo esa información. Yo me sentaré, si tengo que llevarme a los responsables, y me llevaré, como es lógico, a los responsables de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me sentaré. Si vemos y decidimos entre todos que lo que nos proponen es bueno para la Universidad de Alicante y para la Facultad de Ciencias de la Salud, lo aceptaremos. Y si no, no lo aceptaremos. Pero lo que no podemos ahora mismo es, porque la cuestión ha ido, compartir estudios, campos conjuntos. En realidad, pues bueno, tendremos que ir a sentarnos, a hablar, saber cuáles son las propuestas concretas y decidir, no solamente yo como rector, sino de acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Salud, si esa decisión es correcta, es buena y a la larga nos beneficia a todos. O sea, esa es mi postura. Yo cuando empezaron a discutir sí o no, además tampoco es una cuestión que la compartición de estudios llegue ahora de nuevas, porque el anterior Consell también se propuso ya siendo yo vicerrector. Lo que pasa es que en aquellos momentos estábamos todavía en una posición mucho más desfavorable, porque por lo menos ahora de momento tenemos el plan de medicina autorizado. En aquellos momentos, sin el plan de medicina autorizado, estábamos en una posición mucho más desfavorable. Y sé que hasta 2-3 meses antes de que se anunciase la autorización de medicina, pues se seguía hablando y se seguía negociando en ese tema. Hay titulares de prensa. Entonces, pues esa es mi posición. ¿Alguna pregunta? Sí, José Antonio. Espera, José Antonio, que te pasan el micro. Bueno, yo, más que pregunta, también es una sugerencia o no sé si reivindicación antigua o no sé cómo llamarlo. Porque en todas las campañas siempre se habla pues de gestionar mejor los recursos. En este caso, como hemos comentado al principio, de reducir o simplificar las redes administrativas, la transparencia, el sentido de pertenencia, etcétera. Y aquí en la Universidad de Alicante, desde hace ya bastantes años, y yo durante 8 años que he estado de decano me di golpes contra la pared, era la racionalización del campus. Me explico. ¿Cómo es posible que en la Facultad de Ciencias de la Salud, que llevamos ya 12 años de facultad, todavía tengamos un estudio fuera de la facultad, un estudio de Ciencias de la Salud, como por ejemplo es el tema de óptica? Que yo no sé si tienen que decidirlo siquiera los ópticos, porque yo al final renuncié ya en Consejo de Gobierno, renuncié a esa batalla y lo dije públicamente, lo dije en Consejo de Gobierno, sencilla y llanamente porque ni los departamentos, ni siquiera el profesorado se manifestaba claramente, ¿no? Pero es que creo que esto tiene mucho más allá. Y si realmente vamos a coger el toro por los cuernos y queremos esa transparencia y esa agilización, etcétera, los estudios de óptica pertenecen a una facultad actualmente en la que hay un montón de titulaciones cuya gestión, obviamente, es más compleja que otro centro donde haya menos
razón. Habría situado que estamos en los rankings, pues quiere decir que igual gestionamos bien los estudios de ciencias de la salud. Creo que va siendo hora ya. Creo que va siendo hora de abordar ese problema, porque eso forma parte de esa racionalización de la que estamos hablando. No digo de departamentos, hablo de título nada más. Sí, sí, sí. Yo renuncié cuando en una reunión en la que estuviste tú como vicerrector de estudios en el tema de los estudios de gastronomía, Sí. a mí me decían en esa reunión que me faltaba músculo académico porque la mayor parte del profesorado estaba en la Facultad de Ciencias, cuando la memoria la trabajó fundamentalmente personal de Ciencias de la Salud. Y uno de los valores que ANECA precisamente vio en esa titulación era esa aportación que desde Ciencias de la Salud se le iba a dar. Entonces, esa titulación, ¿dónde se fue? También a la Facultad de Ciencias, que no tengo yo nada en contra de la Facultad de Ciencias, faltaría más. Pero claro, en aras de la coherencia que yo demandaba, también se fue a gastronomía. Lo que tengo que decir con esto, Enrique, es precisamente si de por una vez estas cosas se van a tener en consideración. Porque creo que va siendo hora de que esto, que es coherencia académica, pero vamos, básica, de que los estudios de Ciencias de la Salud estén en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora, como no soy decano, lo puedo decir más claro. Bueno, ya sabes, José Antonio, que la cuestión de la división de los títulos, más que la cuestión de la división de los títulos, la cuestión de la reorganización que hubo de centros, pues yo creo que eso sería en el 2007, fue un parto complejo, y que al final se llegaron a una serie de acuerdos. Ahora es el momento de poder replantearnos. ¿Por qué? Porque tenemos que redactar los nuevos estatutos de la Universidad de Alicante. Los nuevos estatutos, que ha habido otras universidades que han sido más rápidas y que ya los tienen redactadas. Nosotros se ha creado una comisión. Bueno, pues si yo soy rector, veré en el estado que está esa redacción y ahí es donde claramente tenemos que reflejar todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la LOSU es una ley un poquito abierta en estos casos. Porque te dice que puedes tener universidades sin departamentos, puedes tener universidades sin centros, y puedes tener universidades con departamentos y centros. Yo creo que ahora mismo no estamos en la labor de decir quitamos departamentos o quitamos centros. No, tenemos una estructura bastante bien consolidada en ese sentido, formal, pero ahora creo que es el momento de que cuando se redacten los estatutos empezar a ver si la distribución que tenemos es o no la adecuada y si conviene hacer algún cambio o no. De todas formas, como es lógico, habrá que solicitar opiniones a todo el mundo. Lo cual no quiere decir que luego sea una cuestión, hay cuestiones que, bueno, pues se puede someter a votación porque pensemos que es una cuestión democrática y otras cuestiones de estrategia general que a lo mejor el número no es lo que importa. O sea que, en ese sentido, yo creo que ahora mismo es el momento de empezar a estudiar y replantearnos si la estructura que tenemos y cómo tenemos los títulos, si ahí eso va a hacerlo. Y yo sé, porque lo sé, que Isabel Sospedra fue una de las personas que aquí está conmigo, más trabajó en el título de gastronomía. O sea, que lo sé, porque también fui muy consciente de cómo se trabajaba en aquella comisión y por eso también, por lo bien que trabajó en aquellos momentos, pues es una de las cuestiones por las que yo la he elegido. Sí, para ello había una y luego Carmen. Sí, bueno, muchas gracias, Enrique, por estar a nuestra disposición. Les agradecer. Bueno, yo primero comentarte que comparto perfectamente las inquietudes de Miguel Richard respecto al tema campus interuniversitario. Aquellos que vivimos la riada del 97, es una ironía. Vale, sí. Aunque coincidió con una física. Con una física, sí. Lo cual no le puede dar mayor
mayor gracia al asunto. Bueno, aquellos que vivimos el desarrollo de las ciencias de la salud desde, has dicho 45 años, pues desde hace unos 40 años o algo más en esta universidad, pues yo creo que lógicamente nos preocupa mucho este tema. Nos preocupa mucho este tema porque se nos fue impuesto unas decisiones políticas y yo creo que sobre este tema habría que tener una posición muy clara y decidida. Es decir, creo que, en fin, comprendo tu respuesta en el sentido de que dices, bueno, pues ya veremos, según lo que digan, si es beneficioso, si no. Pero yo creo que nosotros deberíamos saber lo que queremos. Es decir, bueno, deberíamos saber quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que queremos dentro del entorno de las ciencias de salud y de cualquier otro. Es decir, me da igual, en la Politécnica dirían lo mismo, supongo, en ciencias lo mismo, etcétera. Y en este sentido, quizás creo que haría falta una posición más firme respecto a la posición de partida de esta universidad en relación a esa ensoñación desde mi punto de vista de campus interuniversitario. Más vinculo esto con lo que has comentado de las privadas. Es decir, has dicho literalmente nos quitan alumnos. Creo que no es así. Lo que sucede es que no damos para más. O sea, no nos quitarían alumnos si políticamente se nos reconociera en el sentido que se nos debe reconocer y además nosotros tuviéramos mayor oferta en ciencias de la salud. Eso es cajón. Es decir, que entonces no somos capaces de aceptar, recoger, pues bueno, la privada ve, como es lógico y es su negocio, ve la oportunidad abierta y de esa forma, pues así está actuando, ¿no? Además encontrando con, digamos, con ciertos favores políticos, posición favorable política, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues yo creo que esto da para pensar. Es decir, quizás a lo mejor habría que ver cómo potenciamos, vamos bien en ciencias de la salud y desde el 97, vamos, hemos hecho mucho, porque nos quedamos muy en cuadro, enfermería fue nuestro aleón de trabajo y ahora pues hemos conseguido que ciencias de la salud pues ocupe unos espacios bastante superiores y un papel en esta universidad en conjunto de la sociedad mucho más importante, la universidad de la sociedad mucho más importante. Entonces, bueno, esto más que preguntas son reflexiones, por si quieres añadir algo. Luego ya tenía alguna pregunta más concreta. Vale, vamos a ver. Sí, en ciencias de la salud no nos quitan porque seguimos llenando, pero en otros campos sí nos quitan estudiantes. O sea, en másteres sí nos están quitando estudiantes porque los másteres, los estudiantes, por ejemplo, acaban aquí y se van a una privada a hacer un máster y no se quedan aquí en la Universidad de Alicante. O sea, que en determinadas áreas donde hay mucha demanda, pues no nos quitan porque somos capaces de cubrir esa demanda. Y en ciencias de la salud nos quedamos con los mejores estudiantes. O sea, la mayoría, los que nosotros rechazamos por listas de espera son los que se van a la privada. Pero en otras áreas sí nos están quitando alumnos. O sea, que sí nos están quitando alumnos en áreas de máster porque no somos competitivos en determinados aspectos. Luego, vamos a ver, en el tema que dices, yo creo que he sido bastante claro. En su momento, cuando yo era vicerrector y dijeron de hacer estudios compartidos, pues yo ya lo tenía muy claro, que en aquellos momentos aquello era imposible, porque además suponía que tanto ellos como nosotros tuviésemos que acreditar nuevos títulos, lo cual yo sabía que eso no iba a pasar. Tenemos ahí una oferta, pues vamos a ver qué es lo que dicen, pero desde luego, a no ser que la oferta sea con mucho dinero delante, pues la cuestión va a ser muy complicada que nosotros podamos hacer algo. Y ya sabéis, ahora mismo, este tema, y además lo puedo decir así, este tema, que antes podía ser un tema relativamente importante para la Generalitat Valenciana, pues con todo lo que ha pasado en los últimos 15 días, pues hemos dejado de ser prioridad y ahora mismo este tema yo creo que, yo puedo decir que se va a quedar en un agua de borrajas porque
no va a haber dinero y la situación ahora mismo política no está como para exigir ni para empezar a hacer un tipo de cuestiones de este tipo que probablemente necesitan una financiación que no somos prioritarios. Bueno, tenía una pregunta concreta. Al final has comentado algo sobre programas de estabilización y, bueno, y has hablado de retener el talento. No sé si entendemos lo mismo. Para mí, en parte, podría ser que, bueno, si esta universidad, aquí hay grupos investigadores que han conseguido fondos y están formando a través de becas, ministerio, consellería, incluso planes propios, etcétera, están formando personal investigador pre y postdoctoral, pues intentar que esas personas, ya la inversión que se ha hecho, por lo menos tengan la oportunidad, que luego ya sabemos quién ganará los espacios, etcétera, pero que tengan la oportunidad de presentarse a una posible continuidad, tengan una posible continuidad. No sé si estabas hablando de eso. Estabas hablando de eso y me puedes profundizar un poco en ello. Sí, queremos crear un programa de ese tipo de retención de talento para gente, sobre todo para el paso creo que es más complicado, de acabar ser doctor hasta tener, por ejemplo, un ayudante doctor. Porque ahora mismo ya no se exige acreditación para ayudante doctor, pero siempre es bueno tener una cierta experiencia investigadora. Queremos crear un programa específico para este tipo de personas que hayamos formado en la casa, porque además, bueno, pues también nos es muy complicado competir con universidades de fuera por el tema, las limitaciones en salarios y demás que tenemos. Para que estas personas que hayamos formado dentro de la casa pues puedan tener esa oportunidad, por ejemplo, de tener un postdoc donde asiente su formación, donde sean capaces de tener mayor currículum y al cabo de 2 o 3 años pues intentar, dentro de las posibilidades de la plantilla, pues sacar una plaza de ayudante doctor. Eso es lo que yo entiendo. No sé si entendemos lo mismo por retención de talento. Gracias, sí. Bueno, yo creo que no hace falta tampoco el micrófono. Es que Sí, estamos en video streaming y si no... Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias a Enrique y a todo su equipo por estar aquí, por presentarnos a los compañeros que van contigo. Y bueno, yo desde el departamento una gran preocupación que sí que tenemos el tema de la financiación de los departamentos. Yo creo que es un tema crucial. Me gustaría saber cómo tienes pensado, si llegaras a rector, cómo harías esta distribución. Yo entiendo que todos los departamentos no son iguales, que no se puede dar café para todos. La peculiaridad de nuestro departamento es la gran experimentalidad que tenemos y que prácticamente pues el 80% de la dotación económica se gasta en material para las prácticas de simulación, prácticas para los estudiantes. Con lo cual podéis imaginar cómo tenemos la dotación a nivel de material para nuestro profesorado, porque a mí un profesor me pide un ordenador y no le puedo comprar un ordenador. Entonces, es un problema muy serio, es un problema que estamos viviendo, ya llevamos unos cuantos años, y que cada vez la dotación vamos a menos. O sea, la dotación económica hemos incrementado el número de másteres, hemos incrementado el número de profesorado, hemos incrementado las titulaciones. Sin embargo, la dotación que se da al departamento cada vez es menor. Entonces, bueno, estamos viviendo de la caridad. Vamos a ver, en ese tema yo soy muy sensible porque no sois los únicos que os enfrentáis a esos problemas. Es decir, yo creo que hay que reformular el tipo de la financiación para dejar aparte la financiación que llega a los departamentos por
cuestiones y luego la financiación que es necesaria para la docencia. Porque ahí no solamente estáis vosotros, por ejemplo, los departamentos de químicas o los de biología, pues están en las mismas situaciones, o por ejemplo al lado tienes a Olmedo con titulaciones de educación física que también están en esas mismas situaciones. Creo que ya es hora de cambiar los parámetros de financiación de los departamentos y separar lo que es una financiación que es necesaria para el mantenimiento del departamento, pues para que compre ordenadores o para que la gente pueda ir a algún congreso, para que dé la parte que se necesita sí o sí para docencia. Muy bien, un poco saber. O sea, eso sí soy consciente, sé que en algún momento las facultades ayudan, pero a lo mejor sería cuestión de que, bueno, pues reorganizar cómo se distribuye esa ayuda para que sí o sí toda la docencia se separase de lo que es cuestiones del día a día del departamento que son distintas de la financiación de docencia. Y en eso, en otro tema puede ser que por ser de ciencias de la salud haya algún momento que podamos tener opiniones distintas, que en todo momento pues solucionaremos o hablaremos y veremos, pero en este caso estamos en la misma situación. O sea, yo he sido secretario del departamento, fui hace mucho tiempo y yo recuerdo que entonces separaban capítulo 2, capítulo 6 y el capítulo 2 en abril ya lo tenía gastado. Y luego íbamos tirando del capítulo 6, pero el capítulo 2... íbamos tirando para otras cosas, ahora está muy separado y tal, pero el capítulo 2 ya lo tenía todo gastado. Por eso, por lo que tú dices, y me lo había gastado en reactivos. O sea, que eso yo lo tengo muy claro. Pues muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Enrique, por visitar nuestra facultad y atender a nuestras dudas. En primer lugar, me gustaría enfatizar cuestiones diversas. Estoy contigo con que creo que no somos ahora ya una prioridad para la Consellería. Espero que sea así, pero sí que necesitamos sentirnos muy respaldados. Hasta donde tengo conocimiento, una de las solicitudes es que enfermería desaparezca, se diluya, se vaya a la Miguel Hernández. No queremos eso para nuestro centro. O sea, yo creo... Se da por hecho que esa es una de las peticiones. No queremos desplazarnos, no queremos compartir POD, no queremos compartir espacios, no queremos que vengan profesores de fuera a impartir nuestra docencia. Y eso por una parte, con lo cual me gustaría que si llegaras a ser rector, que podamos sentir que apoyas esa idea. Por otra parte, me gustaría también enfatizar el gran problema de financiación que tenemos. Somos parte de la ayuda caritativa que recibe el Departamento de Enfermería y Facultad ha hecho un gran dispendio este año para poder apoyarles, pero no solo a ellos, también a departamentos de ciencias que imparten docencia de nuestras titulaciones y a otros departamentos que así lo han requerido de nuestra propia facultad. Con lo cual, facultad está invirtiendo un dinero que no le corresponde y que luego tiene que además utilizar para reparar cuestiones de infraestructuras, porque el Vicerrectorado de Infraestructuras tampoco nos da dinero ni tampoco nos repara el techo. Entonces, estamos no solo con una carencia de espacios, sino además en unos espacios, no los calificaré. Sí. Entonces, es una necesidad. Es una necesidad. Y, por favor, me gustaría que si llegaras a ser rector, por favor, esto debe cambiar. Vamos a ver, primero, ya me has visto, no sé si yo a veces soy muy expresivo, no sé si me has visto la cara que he puesto cuando me has planteado eso. Como yo de eso no tengo noticias, desde luego, a mí no se me pasa que vosotros os tengáis que desplazar a la UMH, ni siquiera que vengan algún profesor de la UMH a dar los estudios que tenemos perfectamente asentados, consolidados y con unos profesionales reconocidos. O sea, de prestigio. O sea,
Si alguien antes me pedía concreción, yo creo que mi cara, a veces soy muy expresivo, no sé ocultar mucho la situación, me he quedado en un poco shock. No, por ahí seguro que no. Y podéis contar con mi palabra. Tema de infraestructuras, lo conozco. Lucharé también, es otro de los temas, porque, y eso ya me corresponde a mí como rector, porque los parámetros por los que se nos financie sean realmente parámetros que nos sirvan a nosotros. Porque, bueno, pues a lo mejor el programa de financiación se creó hace, o se planificó hace 10, 15, 20 años, con unas estructuras distintas y, pues bueno, pues a lo mejor no recoge todo aquello que necesitamos. Y sabemos que hay otras universidades que ahora mismo tienen más financiación y que tienen, por ejemplo, financiación porque tienen una serie de edificios históricos que tienen que mantener, que son muy caros, pero aquí los edificios que nosotros tenemos pues empiezan a tener años y también tenemos edificios que no son históricos porque no tienen 500 años, pero que son de grandes arquitectos y que al final acaban siendo patrimonio de la... Entonces necesitamos hacer valer nuestra voz en Valencia a la hora de obtener financiación. Y ya os he dicho, yo creo que sí debemos separar. Infraestructuras deben ir por un lado. Y si hay que hacer infraestructuras, tiene que ir por un lado. Y tiene que haber un fondo de infraestructuras. Docencia tiene que ir otro. Y gastos generales de funcionamiento tiene que ir otro. Entonces, no puede ser un totum revolutum donde el mismo fondo se utilice ahora para infraestructuras, luego para docencia y para gastos corrientes. Es decir, tenemos que replantearnos muy claramente cómo estamos financiando la universidad, porque a lo mejor estamos viviendo de un plan que sí nos viene una serie de dinero, pero que tenemos que ver cómo distribuir ese dinero y probablemente como nos llegue ese plan no es como hay que distribuirlo entre departamentos y centros, porque no solamente se gasta en departamentos y centros. Capítulo 1 también es capítulo 1. Nuestros salarios también son cuestiones. También hay cuestiones de gastos centrales. Entonces hay que ver, replanificar ese modelo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional más. Bueno, si no, os dejaríamos con el vídeo de campaña que hemos preparado. Es un vídeo donde refleja un poquito nuestro espíritu, el espíritu que queremos traer a la universidad con este equipo. Ahora es el momento. Momento de actuar, de comprometerse, de hacer realidad una universidad a la altura de tu futuro. Con un nuevo carácter, pero con la personalidad forjada a lo largo de nuestra historia. Una universidad que escuche al que habla, que entienda lo que se le pide, que la ciencia y la docencia sean su ADN. Es el momento de dejar claro que hay un equipo de personas que va a hacer de la UA un lugar donde todos y todas queremos estar. Porque este es tu momento de soñar, tu momento de reflexionar, tu momento de actuar. Pero es nuestro compromiso hacer que sea posible. Soy Enrique Herrero y presento mi candidatura a rector de la Universidad de Alicante. Es tu momento. Es mi compromiso. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que me habéis seguido aquí, que me habéis acompañado y los que estéis por video streaming y que, bueno, pues estéis en casa o en otros sitios pues, y no hayáis podido estar aquí presentes. Y ya os digo, ya sabéis, la votación empezará el día 27, cuando abran la urna, que probablemente sea en torno a las 10:30. Y sí, la hora de cierre de la urna será las 2 del mediodía del día 28. Espero vuestros votos. Muchísimas gracias.